Vicky Rivas. Sí. Así le conocemos desde que le estaba diciendo de que era mi jefa en la fiscalía, en aquella época de la fiscalía del cuarto y quinto piso del Poder Judicial, ¿verdad? Donde iniciaba una institución tan, a ver un poco, tan poderosa y que tanta expectativa generó en la ciudadanía ese crecimiento, ¿verdad? Ella fue fiscal adjunta, ¿verdad, doctora? Así es, Creo que la primera fiscal adjunta del Ministerio Público, así ¿eh? mismo. Después de la Constitución del 92 que se crearon los cargos. Bueno, buen día, doctora. Hola, buen día. Bueno, déjenme saludarles Sí. primero. Gracias Carlos y gracias Marcos por la invitación. Para mí realmente es un gusto compartir con ustedes, sobre todo teniendo en cuenta al público a quien va dirigido y la experiencia importante que también tienen en el ámbito judicial, ¿verdad? Así es que encantada de estar con ustedes y de compartir algunas anécdotas y algunas realidades Sí. que todavía no podemos superar dentro del sistema judicial. Doctora, la doctora ella es directora del Centro de Estudios Judiciales y además es... Sí, yo estoy al frente de una organización que se llama Centro de Estudios Judiciales del Paraguay. Estamos ahí un grupo de profesionales que estamos intentando abrir caminos, sobre todo en temas muy novedosos como el acceso a justicia no formal, fortalecimiento del Ministerio de Justicia también como un actor importante dentro del sistema judicial. Y además, este año integro el Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, que es el organismo técnico de la OEA que aglutina un poco todas las experiencias de los sistemas judiciales en Latinoamérica y van empujando procesos de reformas judiciales en todos los ámbitos, penal, civil, acceso a justicia, derechos humanos, o sea, todo un conglomerado de ideas y de temas que se van desarrollando a lo largo de los sistemas judiciales en Latinoamérica y el Caribe. Ministerio de Justicia es un actor fundamental en la última etapa del proceso penal. Sí, ustedes saben que nosotros tenemos un Ministerio de Justicia que está subvalorado. Si empezamos a mirar la legislación comparada y los otros países, los ministerios de justicia son sumamente poderosos. Y el sistema judicial, la vinculación del poder ejecutivo con el poder judicial se debe hacer a través del Ministerio de Justicia. Acá en este país el Ministerio de Justicia no tiene ley orgánica, no tiene políticas públicas vinculadas a reformas judiciales, no tiene una estrategia de mejoramiento de todo lo que es el sistema judicial. Nosotros venimos trabajando desde hace bastante tiempo tratando de darle institucionalidad al Ministerio de Justicia a través de una ley orgánica y tratando de generar algunos mecanismos que signifiquen el acceso a justicia no formal como se conoce actualmente ahora, ¿verdad? Fíjense ustedes que todos los sistemas judiciales colapsan por la cantidad de casos que llegan, por la diversidad de los conflictos sociales que se dan ahora en la sociedad. Y entonces el Ministerio de Justicia, el Poder Ejecutivo, debe empezar a crear algunas políticas de acceso a justicia que permita que la gente solucione sus conflictos sin necesidad de llegar al sistema de justicia formal que de alguna forma decanta un poco, ¿verdad? Que la gente llega... Claro, los medios alternativos de solucionar, ¿verdad? Sí, o sea, mediación... exactamente. Se habla mucho de la mediación, actualmente se aborda mucho la orientación legal básica, Sí. Se habla mucho de abogados pro bono, que todavía lastimosamente acá en Paraguay acá no no se tenemos, desarrolló sí. mucho. Y se está hablando mucho y ahora a través de los modelos de casas de justicia, ¿verdad? Entonces son ya tendencias que están instaladas en los otros países. O sea, esa tendencia dice que este sistema de alternativo a la justicia del Poder Judicial tendría que estar bajo el amparo o la dirección del Ministerio de Justicia. Así es, el Poder mira vos, qué Ejecutivo es el interesante. que tiene que garantizar el cumplimiento de los derechos también, ¿verdad? Con eso directamente le sacamos ese peso ya al Le Poder sacás Judicial. al Poder Judicial, pero además de sacarle al Poder Judicial, vos organizás como para que la gente no se sienta tan desamparada y la gente no se sienta tan sola. Porque fíjense ustedes que hay, por ejemplo, el papel que está haciendo la defensa pública me parece un protagonismo muy importante con la doctora Lorena Segovia, que
entiende toda esta lógica de funcionamiento de las defensas públicas. Fíjate que hay personas que por los escasos recursos económicos que tienen no pueden contar con un abogado. Sí. Y hay problemas cotidianos que tiene la gente que le impide entender cómo lo que funciona. Por ejemplo, te doy nomás algunos ejemplos. El tema de sucesión. La gente no sabe que al fallecer el papá o la mamá o los abuelos tienen que hacer un juicio que se llama sucesorio, ¿verdad? Para hacer un juicio sucesorio vos necesitas probablemente un abogado, etcétera. Después tener toda la línea de alimentos de menores. Sí. Entonces las mujeres que tienen hijos que son abandonados por sus parejas muchas veces no saben cómo hacer para recurrir al sistema judicial, ¿verdad? Entonces eso se genera. Incluso viceversa. O viceversa, o también en los casos de menores, de pérdida de patria potestad. O de abandono de padres y compañía. O abandono. Hay veces que los padres le abandonan a los niños, se quedan con las abuelas. O sea, hay un montón de problemas cotidianos que se dan en la sociedad y la gente no puede recurrir al Poder Judicial, ¿verdad? Porque vos para entrar al Poder Judicial ya hay barreras, ¿verdad? Las barreras de acceso que se le conoce. Entonces lo que hay que hacer es ir organizando pequeños espacios de consejos y de que nosotros le llamamos orientación legal básica, ¿verdad? Entonces esos son los modelos que tiene que tener la Casa de Justicia. El tema de la cedulación, en este tema de la pandemia, la necesidad que tenía la gente de acceder a las vacunas o acceder a los hospitales, en algunos casos fueron ayudados por las defensas públicas. O sea, hay un sinnúmero de conflictos que no debería llegar al Poder Judicial. Sí. Entonces, el Poder debería Ejecutivo, haber un filtro. A través del Ministerio de Justicia, tienen que organizar todo esto, ¿verdad? Y ese es un poco el esfuerzo, ese es el esfuerzo que estamos haciendo nosotros ahora con la ministra Cecilia Pérez. Es una persona que conoce mucho toda la parte de sistemas penitenciarios y todas esas políticas, y con el viceministro de Justicia estamos tratando de generar alianzas con los gobiernos locales. O sea, hay que vincularle a los municipios en todo esto, ¿verdad? Porque los intendentes luego no tienen idea de esta. Por ejemplo, le doy un ejemplo, el tema de tercera edad. O sea, la cantidad de personas adultas que son abandonadas por sus parientes y ellos no saben qué hacer, ¿verdad? Entonces, esas son cosas muy sencillitas que se le puede, que los intendentes y los gobernadores, si tienen alguna sensibilidad social, pueden ir organizando en sus comunidades para que la gente no se traslade kilómetros y kilómetros para que un fiscal le diga o una jueza le diga, no, sabe que no puedo hacer porque tiene que tener un abogado. Entonces eso es lo que desanima, eso es lo que genera una impotencia terrible. Definitivamente es una barrera. Es una barrera. Acá porque nosotros tenemos... La gente tiene miedo luego de entrar acá en el Poder Sí, Judicial. así es. En guaraní, que es pavo y lo mitad Sí, la mamá, es una barrera. Te voy a decir una cosa, las barreras demostradas con estudios científicos son las barreras del idioma, ¿verdad? La persona que habla guaraní ya se siente súper excluida. Las distancias y la estructura, ¿verdad? Sí, esa mole de mármol que vemos te asusta. Totalmente, pero fíjate, Namo, lo que son los palacios de justicia en el interior son cosas que asustan, ¿entendés? No. Claro, la gente sale de una chocita, básicamente, hablando guaraní nomás. Muchas veces el funcionario no le quiere atender porque habla guaraní. Así mismo. O uno cree que no le va a atender. Así, es que es real, es que no piensan más, eso es absolutamente real. Entonces por eso hay que ir armando estos pequeños modelos de casas de justicia, que el ministerio está intentando hacerlo. Eso. ¿Cómo se llama, doctora? Casas de justicia se llama, que son espacios o espacios pueden ser físicos o un espacio ideal en donde se van construyendo. Por ejemplo, se tiene un plan piloto muy interesante en el barrio San Francisco, ¿verdad? ¿Y acá ¿a cargo de quiénes, por ejemplo, queda? O sea, la Casa de Justicia, ¿quién es un funcionario? Es un funcionario del Ministerio de Justicia, el que va a tratar de solucionar ese conflicto familiar o interno o menor que hay entonces. Exactamente, vos tenés que capacitarle,
capacitarle a tus funcionarios en 2 grandes líneas, uno en la mediación y otro en la orientación legal básica. Y ahí viene un tema bastante interesante que se desarrolló bastante, que son con las universidades. La carrera de Derecho, Carlos y Marco, ustedes saben que es una carrera que de las facultades de Derecho es una carrera financiada por el Estado. El Estado, ¿verdad? O sea, sale el presupuesto. Sí. Cuando los abogados salen de la facultad, reciben, ¿sí? Tienen que tener un servicio social para devolvernos de alguna forma lo que el Estado invirtió para que él siga su carrera. Entonces, el modelo que nosotros planteamos y hacia ahí apunta la abogacía pro bono es que ese abogado que se recibe este año tenga la obligación de que 2 años pueda dar un servicio profesional gratuito. ¿Y cómo eso vos conectás? Con las casas de justicia. Entonces, un estudiante que está 5º, 6º año tiene que dar un servicio social en una de las casas de justicia y además, ¿qué vos haces? Le estás entrenando a un abogado. O sea, se puede hacer entonces una pasantía obligatoria incluso. Tiene que ser una pasantía obligatoria. Es una pasantía obligatoria. Claro. La propuesta. Esos son los modelos Es como una extensión universitaria, pero posterior. Claro, son como los médicos. Los médicos se reciben y ellos hacen tienen que hacer R1, R2, claro, el famoso años. R1, R2, ¿verdad? Residente, los residentes. Sí. Entonces se tiene que pensar eso. ¿Qué es lo que pasa en países como nosotros, que somos subdesarrollados? Que se desvalorizan los problemas jurídicos, ¿entiendes? O sea, se ve bien que los médicos hagan pasantía para curarte de una afección física de salud, pero como que no nos importa que una persona no pueda tener la garantía del cumplimiento de sus derechos. Imagínate, eso es ordenar la vida conforme a la ley. Totalmente. Y vos sabés que les comento y lo que vos decías, cuando fallece papá, mamá o abuelo, se genera un conflicto de aquellos entre los hijos que no tiene nombre, ¿verdad? Incluso llegan a algunos estadios de penal, ¿verdad? O sea, del ámbito penal, ¿verdad? Algunos se matan incluso por una casa, ¿verdad? Sí. Pero fíjate, hermano, en el fondo, que hay mucha gente que se mueren los padres, se mueren los abuelos, se mueren los padres y viven en esa casa. Entonces viven años. Después de repente se genera algún conflicto, qué sé yo, alguien le quiere sacar el terreno, ahí vos le decís, y ese terreno, sí, y cómo vos adquiriste, y me dejó mi abuelo. ¿Y dónde están los papeles? Y no tengo los papeles, ¿entendés? Pero yo le cuidé a mi abuela siempre. Siempre ustedes van a escuchar o se van a leer en los medios de prensa de la persona que fue desalojada porque etcétera. Entonces, por generaciones y generaciones van teniendo así situaciones irregulares, ¿entiendes? Entonces, esos problemas que la gente no puede solucionar porque no tiene plata para irse a un abogado, o porque no sabe lo que va a hacer, o porque no puede llegar a los sistemas judiciales. Se puede canalizar en esa casa. Se canaliza. Casa de justicia. Sí, casas de justicia son modelos válidos que se implementan ya en otros países para facilitar el acceso a justicia. Casa de justicia, pero bajo la dirección del Ministerio de Justicia. Del Ministerio de Justicia. Nosotros hicimos ahora una experiencia bastante interesante que le llamamos nosotros Gobernanza y Políticas Públicas de Acceso a Justicia con los gobiernos municipales. Sí. ¿verdad? Y le juntamos a los intendentes y a la gente del Ministerio de Justicia para que se pueda coordinar las acciones, ¿verdad? Y imagínate, por ejemplo, un tema bastante interesante que surgió. Hicimos unos talleres con los municipios donde se van a instalar las nuevas cárceles. Sí, ¿Viste? claro. Las nuevas cárceles ahora. Claro, porque la gente pues dice, cárcel, no, satanizan la cárcel. Entonces, hay información que circula, cómo, por ejemplo, los municipios pueden ayudar al Poder Judicial con el tema de libertad condicionada, ¿verdad? ¿Viste? Con los modelos de salidas. Sí, salidas transitorias. Salidas transitorias los fines de semana. O sea, todo eso se puede ordenar en los municipios. ¿Entendés? Entonces vos estás... es cuestión de conectarle al intendente con el gobernador, con el Ministerio de Justicia y con el Poder Judicial. Entonces vas a tener super cárceles espectaculares, vas a tener emboscadas en otros lugares. Entonces
la gente tiene que entender eso y colaborar para que las personas que están privadas de libertad y pueden ser beneficiadas con libertad condicionada pueda encontrar alguna actividad en el municipio. Claro. Qué sé yo, Claro. así como le ponen condiciones, ¿verdad? Barrer la calle, no sé. Anda a pintar la iglesia, la escuela. ¿Entendés? Y en otros países funciona súper bien. Colaborar en el hospital. Bueno, pero ¿cuáles son las condiciones en las que nos encontramos? Vamos a suponer, este es el proyecto, es la propuesta, es lo que se quiere trabajar. Y al comienzo de la entrevista vos dijiste, doctora, es un ministerio subvalorado. Así mismo. Bueno, entonces cuando se usa ese término, yo qué pienso, sin que vos uses ese término, el Ministerio de Justicia no existe. Sí, o sea, yo creo que en los gente. últimos tiempos se mostró un poco más visible, ¿verdad? Sí. Y no sé, hasta te diría, es lamentable el edificio en que está. Cuando vos pasás por ahí no vas a pensar que es el Ministerio de Justicia, Sí. sino que es un caserón abandonado. Sí. O sea, tenemos que empezar, Así imagínate, es. por ahí. Sí. O sea, no es que te invita y te dice, vení acá ciudadano porque nosotros te vamos a acoger. Así mismo. Esta es tu casa. Así Bueno, mismo. es prácticamente, no sé, vos entras ahí en el ministerio y parece una casa fantasma. Así es. Yo muy pocas veces me fui, ¿verdad? Pero no creo que haya cambiado mucho porque ni el aspecto de ese lugar te invita, es amigable, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se ejecuta entonces el proyecto? ¿Cuánto es el presupuesto que se necesita para ejecutar ese tipo de proyectos? ¿Es poca plata? ¿Es mucha plata? ¿Es más o menos? ¿Cuánto es el presupuesto? Porque hay que tener plata, ahí pues es importante que las autoridades, así como vos le mencionaste a la doctora Lorena Segovia, la defensora, nosotros siempre le decimos, porque ella te cuenta y te dice, yo necesito más 28 psicólogos. Y tengo un presupuesto de 3 millones, nadie me quiere trabajar, no puedo contratar ningún psicólogo porque nadie me quiere, 3 millones de guaraníes, ¿verdad? Un psicólogo. Entonces, viste que contando esa realidad es muy importante, cuánto es el presupuesto, por ejemplo, que dispone el Ministerio de Justicia para esas cosas y cuánto es lo que se necesita, porque ese es algo tan básico, Sí. algo tan elemental, Así ¿verdad? Que no puede ser que no se disponga por lo menos un mínimo de dinero para destinarle ese rubro a ese tipo de proyectos. Sí. Mira, yo te digo una cosa, ¿por qué te dije yo subvalorado? Porque históricamente, desde la transición democrática, el Ministerio de Justicia se ha utilizado como un cupo político. Es decir, los ministros que vienen exclusivamente para colocar operadores políticos y para hacerse cargo del sistema penitenciario, que es una caja registradora de recursos sin control. Sí. O sea, todo el sistema penitenciario. Bueno, entonces, nosotros tuvimos como país dos ministras muy buenas, ¿verdad? La doctora Abed, Sheila Abed, que ella tenía la lógica de cómo construyó el Ministerio de Justicia, y ahora con Cecilia Pérez, ¿verdad? Entonces, lo primero que se tiene que hacer es se tiene que darle al Ministerio de Justicia el lugar que le corresponde. Ustedes fíjense que el Ministerio de Justicia es la que debe manejar toda la cooperación jurídica internacional. Y te estoy hablando de mesas internacionales sumamente importantes, mesas de todo lo que vincula al terrorismo, narcotráfico, toda la vinculación de la cooperación jurídica internacional. Y además, el Ministerio de Justicia es el órgano que tiene que aglutinar de alguna forma todos los informes sobre derechos humanos, ¿verdad? Que Relaciones Exteriores después da el informe, pero el Ministerio de Justicia es el que tiene que desarrollar todas las políticas. Es donde aterriza el cúmulo internacional. Exactamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darle lugar a un buen Ministerio de Justicia. ¿Y qué significa eso? Significa, así como está diciendo Carlos, en primer lugar, presupuesto. Todo el presupuesto del Ministerio Público, del Ministerio de Justicia se llevan dos instituciones, el Registro Civil y el Sistema Penitenciario. ¿Entiendes? Y el registro civil, nosotros tenemos un registro civil del año, no sé, del siglo pasado. Sí. Sí. Y eso es una cuestión de voluntad política nomás. El registro civil se tiene que modernizar, Claro, se tiene que avanzar en su modernización. Tiene que ser digital.
tiene que ser todo digital, hay que sacarle a la policía la cedulación, hay que darle al registro civil, o sea, hay un montón de cosas que hay que seguir, pero no se hace. Cédula de identidad civil otorgada por la Policía Nacional. Es lógico, es el único país en el mundo democrático que la Policía Nacional maneja todo el sistema de identificación. Entonces, eso luego primero hay que... Vicky, y en ese caso, es una cuestión de decisión política. Es una decisión política. O sea, en ese caso... podríamos calcular el presupuesto también, pero es una cuestión, digamos, no se quiere sacarle a la policía, totalmente, evidentemente, ese rubro, así digamos, importante. Sería enfrentarse demasiado a la policía, ¿verdad? Tiene que venir un presidente de la República que tenga la fuerza política suficiente como para sentarse y decir, no, a partir de X años... toda la parte de cedulación, registro, nacimiento, porque esa fue la lógica, ¿verdad? Sí. O sea, vos nacés, tenés tu partida de nacimiento y a partir de ahí ya el registro civil tiene que tener tu historia de vida hasta la salida del sistema, que es tu fallecimiento. Así se manejan los DNI en todos los países, ¿verdad? Bueno, pero no acá, que la policía, que no sé qué, que nadie se quiere enfrentar con la policía. O sea, toda una estructura conservadora que no permite avanzar en cosas modernas y básicas que necesitamos como país. Y en segundo lugar, lo que te quiero decir, y ahí es lo que es el problema del Ministerio de Justicia, es que su segundo presupuesto es el sistema penitenciario. Y esa es la gran debilidad del Ministerio de Justicia. Ahora, yo creo, y nosotros le propusimos al Ministerio de Justicia, que el sistema penitenciario tiene que salirse del Ministerio de Justicia. Tenemos que crear... O sea, un ministerio aparte. Puede ser un ministerio aparte, puede ser una secretaría, un departamento, no sé. Pensemos en un modelo. ¿Sabes por qué, tío Carlos? Porque cada vez que hay una crisis penitenciaria, arrastra al ministro. Claro. Entonces vos no podés crear una política pública en materia de acceso a justicia a largo tiempo porque vos estás muy pendiente de tu crisis penitenciaria, ¿verdad? Entonces ese es el problema que tenemos. Y Cecilia es una mujer que tiene mucho conocimiento del sistema penitenciario, por eso ella puede manejar toda la crisis y el conflicto que se genera dentro del sistema penitenciario. Claro. Pero vos no sabes que el ministro te puede venir aquí 2 así años mismo. Y puede retroceder todo lo que ella está el haciendo. Ministro puede ser que sea muy bueno como ministro, pero no maneja esa política penitenciaria. Totalmente. En la parte. Bueno, pero ¿cómo quitamos eso? Porque ahí hay que entender, y nosotros tenemos mucha experiencia en ese sentido. ¿En qué sentido? En el sentido de que ¿dónde supuestamente lo que se recauda? Sí, ¿dónde lo que se junta la plata? ¿Dónde no hay facturas? Donde no hay factura, donde lo que se coimea en las cárceles. Así por eso es que, y no lo decimos nosotros porque creo que ustedes mismos en otras organizaciones, Vicky, nosotros tenemos grandes informes, ¿verdad? Que se presentaron incluso a nivel internacional, que vos para ocupar una sala más linda que la otra o un lugar más lindo que el otro, tenés que pagar mensualmente o semanalmente, ¿verdad? Sí, así es. Y bueno, entonces es un antro de corrupción. Mismo ahora, por ejemplo, en los juzgados de ejecución, ¿qué es lo que cuestiona la Fiscalía? Los informes que vienen de las cárceles, la Fiscalía dice, estos documentos, le dice al juez, parece que no son auténticos, estas planillas fueron llenadas de una vez. O sea, no puede ser que un recluso que esté trabajando 8, 10 o 12 horas por día, la cárcel o las autoridades penitenciarias agreguen una hoja limpia. O sea, ni el sudor del recluso, o sea, no hay, ¿entendés? O sea, demasiado visible. Es, bueno, en ese sentido nomás digo porque es importante, como vos decís, entonces separar y que el ministro que se vaya o el secretario, el director. Y en el sentido que yo te digo, si separan la cárcel, que se vaya y no sé, el que quiera hacer, pero el ministro de Justicia que va a cumplir un papel que corresponde realmente a justicia, que tenga una verdadera vocación, para que no sea por plata o porque... Yo lo que te digo es lo siguiente, ¿qué es lo que pasa? La persona que está al frente del sistema penitenciario tiene que ser experto en sistema penitenciario y en política criminal. Y yo creo que ahora es la primera vez que nosotros vemos gente muy experta en el tema. Está el viceministro de Política Criminal, que es el doctor Rubén Maciel, una persona que conoce mucho del sistema penitenciario, y Cecilia, que conoce mucho el sistema penitenciario. Entonces vos, la corrupción que está dentro del sistema penitenciario no lo podés borrar de un día para otro. ¿Por qué? Porque se te van a generar estas crisis penitenciarias que arrastran
una cantidad de muertes. Y después pasa el flash del momento y después de una semana se te vuelve a instalar todo, ¿verdad? Yo creo que ahora, conforme estuve mirando en algunos planes, las nuevas cárceles van a entrar con nuevos modelos de funcionamiento, nuevos modelos de control y nuevos modelos de cómo evadir y controlar la corrupción. Porque fíjate, Carlos, si vos tenés una cárcel en donde vos le tenés, no sé, a 5.000, 7.000 personas que están todas hacinados con pico, lo vas a hacer un mecanismo de control. Exacto. O sea, no va a haber, y aparte que se te van a levantar por las condiciones infrahumanas en las que viven. Así y justamente ese, por ejemplo, es otro punto. Ese atractivo, entre comillas, que se le quitó al Ministerio de Justicia. Nosotros sabemos que las construcciones en los diferentes, incluso poderes del Estado, las construcciones son focos de corrupción. Y acá, exacto, acá tenemos que señalar que la construcción de cárceles, de enormes cárceles ahora, está a cargo del Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo. Sí. Y el ministro de Justicia dice, ¿y qué sentido? O sea, no sé, yo voy a administrar y el otro va a disponer lo que se va a construir, cómo se va a hacer, ¿verdad? Bueno, entonces yo creo que hay mucho por hacer todavía y en ese sentido para... Muchísimo, pero lo que pasa es que nosotros como país, nuestros procesos de reforma son muy lentos. Entonces cuando nosotros decidimos reformar algo, ya hay otras cosas, otras tendencias, ¿entendés? Y nosotros estamos atrasados, no sé cuántos años estamos atrasados nosotros en todos estos aspectos, ¿verdad? Y cuando vos separes, que es lo que vos separes el sistema penitenciario del Ministerio de Justicia, se tiene que avanzar en lo que son las políticas públicas en materia de derechos humanos, ¿verdad? Eso es lo que hay que, hacia ahí lo que hay que apuntar como país, ¿verdad? Entonces todo es un conglomerado de situaciones que tenemos que ir mirando, analizando, ideas creativas, etcétera, ¿verdad? Correcto. Vamos a ir a una pequeña pausa y a la vuelta vamos a analizar o hablar con la doctora lo que guarda relación en forma directa con el Poder Judicial. Vamos a cumplir con nuestros anunciantes y retornamos enseguida.